Bueno, una cosa. Primero, lo primero constatar que estamos pocas personas. El otro día que fue el primer día después del verano, había más. No sé qué habrá pasado. No sé qué pasará. Hoy hay coincidido que estamos menos personas, pero bueno, no por estar menos vamos a tener menos razón y vamos a poner menos ímpetu en nuestras reivindicaciones. Recordar una cosa, desde el movimiento pensionista se ha convocado para el 16 de octubre, sábado, una manifestación en Madrid para que no se hagan recortes en la próxima reforma que hay de las pensiones de la Seguridad Social. Ahora después debatiremos entre todos, todo el que quiera hablar, debatiremos el otro día, decir que el otro día había una persona que quería hablar, ya visteis que le dijimos no interrumpa, pida usted la palabra, que puede hablar con total libertad, si aquí todo el mundo no tiene que coincidir. Malo sería si todo el mundo coincidiéramos. Hay gente que tiene distintos puntos de vista, cada uno da su punto de vista. Si alguna vez, porque se trata de una asamblea, si alguna vez hubiera que tomar alguna decisión, eso sí, votamos y lo que diga la mayoría. Pero en cuanto a dar la opinión, cada uno puede dar su opinión y tener su punto de vista. Por supuesto de forma ordenada, porque si no lo hacemos de forma ordenada y pedimos la palabra, pues al final no nos entendemos, hay que hacerlo de forma ordenada. Entonces, ahora después hablamos y debatiremos sobre todo si hay motivos, si es cierto que hay motivos y por qué motivos se convoca esta manifestación, porque es conveniente debatirlo y decir, bueno, hay motivos, ¿qué reclamamos? ¿Por qué es por lo que nos vamos a ir a manifestar el 16 de octubre? Pero por eso recordar que se va a poner un autobús desde Linares. Saldremos sobre las 6 de la mañana, luego lo confirmaremos y lo pondremos. Saldremos desde Santa Margarita sobre las 6 de la mañana. Es probable que si completamos el autobús y hace falta, se pongan dos, nos reunamos con gente de Úbeda, gente de Jaén, eso ya lo coordinaremos entre nosotros. Pero un autobús sale, por supuesto, sobre las 6 de la mañana, que hemos puesto un precio de 10 euros, se subvenciona un poco con la parte que ponemos aquí de las aportaciones voluntarias de la plataforma, y también se va a hacer con una camiseta que se ha hecho para esa ocasión, con un lema, no nos toquen las pensiones. El que vaya al autobús pues se le dará una camiseta de esa. Recordároslo, decir que la gente se vaya animando, que hay muy poca gente apuntada. El que pueda se apunta y lo paga, pero si no lo puede pagar ahora, como hasta el día 16 ya tiempo, en el próximo lunes o en el lunes día 4 se paga. Por lo pronto apuntarse para saber cuántas plazas tenemos y si tenemos que coordinarnos con otras ciudades de aquí de nuestra provincia para completar los autobuses o para pedir un segundo autobús o lo que sea. Eso por un lado. Junto a esto se ha iniciado una campaña para solicitar una auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social, a las cuentas históricas, para delimitar la deuda que existe. En teoría, ahora mismo, la deuda oficial la tiene la Seguridad Social con respecto al Estado, porque sabéis que en los 2 o 3 últimos años el Estado ha ido haciendo en forma de préstamo a la Seguridad Social y lo tiene contabilizado como un déficit de la Seguridad Social. Bueno, eso es lo que se pide y lo que queremos, ahora lo vamos a debatir hoy. Lo que queremos que se audite, que se aclare y que se vea, porque nosotros lo que mantenemos es muy al contrario, que ese supuesto déficit es totalmente contrario. El Estado el que tendría que hacer aportaciones para compensar todos los gastos impropios y todo el dinero que ha sacado de las cuentas de la Seguridad Social para pagar otros gastos que no eran estrictamente pensiones contributivas que se tienen que pagar con las cotizaciones. Para esa petición de auditoría hay una campaña en base a mociones
de apoyo en distintos municipios, ayuntamientos y diputaciones provinciales, pero también hay una campaña de recogida de firmas. Se pretende recoger al menos 500.000 firmas, entregarlas al Parlamento para que los grupos parlamentarios soliciten que se cree esa comisión o esa auditoría y que por una vez arroje luz y claridad sobre las cuentas reales de la Seguridad Social. Aquí estamos recogiendo firmas. Lo que os quería pedir, hay un folio que lleva espacio para 17 firmas nada más. Aparte de firmar aquí, los quería pedir que cada uno, el que pueda, se lleve un folio a los vecinos, a las amistades, a los familiares, le recoja la firma y luego lo recogemos aquí. Ahora se lo pedí a Pedro o a Juan, os deja y os lleváis un folio y si podéis, pues entre todos vamos juntando más firmas, porque si no, ahora mismo es las que recogemos aquí y la verdad es que también ha habido varios compañeros de la plataforma que ya han iniciado en recoger por Linares, mañana van a ir al mercadillo, se junta mucha gente, pero que entre todos aportemos y entre todos colaboremos. Así que el que pueda se lleve un folio y da igual, si no lo completa y lo trae con 5 firmas, pues luego lo completaremos. Y aparte de eso y de todo lo que queramos ahora después hablar, yo quería iniciar, por ejemplo, para que hablemos hoy de eso, de si había motivos para la protesta, en vista de que, por ejemplo, la reforma de pensiones recoge por fin, como hablamos el lunes pasado, recoge por fin que las pensiones se revaloricen con el IPC para, en teoría, mantener el poder adquisitivo. Lo recoge por fin, ponerlo automáticamente, incluirlo en la Ley General de la Seguridad Social para que vaya por ley anualmente. Recoge algunas de las reivindicaciones del movimiento pensionista, pocas, pero las recoge. Pero vamos a hablar de otra, por ejemplo, de esa que estamos hablando, de la auditoría. Aquí ya hemos hablado otras veces, no nos resulta extraño a los que somos habituales de estas concentraciones. Aquí hemos hablado muchas veces de las dudas que se tienen y las dudas en las que se pone la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y hemos hablado de que la Seguridad Social viene soportando históricamente lo que denominamos desde el movimiento pensionista gastos impropios, que corresponden más bien a políticas sociales decididas por el gobierno, por los distintos gobiernos que se han sucedido en la democracia española, políticas sociales que han estado saliendo de las cuentas de la Seguridad Social cuando las cuentas de la Seguridad Social tenían muchos cotizantes y tenían menos compromiso de gasto de jubilaciones. Entonces, esas cantidades se han estado empleando porque no había una separación de fuentes de financiación, no había una separación real de fuentes de financiación, y entonces el Estado utilizaba para las políticas sociales pues las cantidades restantes, lo que había siempre después de pagar pensiones, porque siempre había superávit. Año tras año había aquí superávit. Entonces, siempre hemos pedido que se delimitara esa separación de fuentes y que se aclaren de verdad las cuentas de la Seguridad Social. Pues bien, este proyecto de ley que ahora se va a tramitar, en este cuatrimestre se va a tramitar, este proyecto de ley ya recoge una separación de fuentes. La voy a mencionar ahora leyéndola, porque de memoria eso no me lo sé. La voy a mencionar leyéndola. Ya recoge una separación de fuentes, aparte de algunas que se ha producido a lo largo de la historia y ahora las vamos a recordar. Recoge, por ejemplo, que para el año que viene, 2022, se dejen de pagar con las cotizaciones y con las cuentas de la Seguridad Social una serie de gastos que antes se venían pagando y saliendo de ahí, creando a su vez una sensación de déficit, y el Estado, a través de los presupuestos del Estado, tenía que hacer a la Seguridad Social, pero fijaros qué casualidad, se lo hacía en forma de préstamo. Eso tiene también otra parte
no conviene liarnos, pero bueno, tiene también otra parte de ingeniería financiera, porque como Europa exigía a todos los estados que no tengan más de un 3% de déficit, que es política europea consensuada por la Unión Europea, pues resulta que parte del déficit del Estado, el Estado lo mandaba a la Seguridad Social y decía que quien tenía el déficit era la Seguridad Social y no el Estado, y le cuadraban mejor las cuentas. Pero claro, eso es una política tramposa e hipócrita y encima yo diría malvada, porque está diciendo que la Seguridad Social no tiene recursos para hacer frente a sus compromisos de pago de pensiones, está diciendo que no tiene recursos y lo que está haciendo es justificar que no tiene recursos y le está haciendo préstamos y le dice encima que tiene un déficit. Me he metido en esas cuestiones que tal vez a lo mejor nos desvíen algo, pero pues, quería conveniente añadirlo. Bueno, paso a enumerar. Los beneficios y exenciones de cotización a la Seguridad Social de determinados regímenes. Hay regímenes como el régimen especial agrario, como el régimen de autónomos. Hay regímenes que están subvencionados. Esos beneficios y subvenciones, para que coticen menos de lo que corresponde por ley, estaban saliendo de las cuentas de la Seguridad Social. Como decía antes yo, aunque corra el riesgo de ponerme muy pesado, como decía antes, son políticas legítimas. Un gobierno puede creer que para incentivar el empleo, para incentivar lo que sea, puede creer que tiene que poner unos determinados beneficios, ¿vale? Pero no las saque de las cotizaciones, creando esas falsas sensaciones. Continuamos. El coste de la prestación anticipada de jubilación por aplicación de coeficientes reductores. Eso es, para la jubilación anticipada por coeficientes reductores, si alguna jubilación anticipada por coeficientes reductores quedaba por debajo de la mínima, había que compensarla a la mínima. Eso estaba saliendo de ahí. El coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores a la ordinaria. Prácticamente es lo mismo. El incremento en la cuantía de las prestaciones contributivas sujetas al límite de ingresos. Cuando hay prestaciones familiares, prestaciones de algún tipo, que están sujetas a un límite de ingresos y se compensan, la compensación salía de ahí. Así como un paquete de prestaciones familiares, que son las prestaciones por nacimiento de hijo, cuidado del menor, el complemento de pensiones contributivas para reducir la brecha de género, sabéis, lo hemos hablado aquí otras veces, ese complemento que se está poniendo por ley desde hace unos años para reducir la brecha de género a las mujeres, sobre todo a las mujeres que tuvieron hijos, ese complemento estaba saliendo de la cuenta y tiene que abonarse con presupuestos del Estado. Y nos falta otra más. La pensión de orfandad cuando la causante hubiera fallecido como consecuencia de violencia contra la mujer. Pues bien, para 2022, si esto entra en vigor de esta manera, para 2022, todas estas prestaciones, el Estado hará una aportación a la Seguridad Social. Se siguen canalizando a través de la Seguridad Social, pero el Estado, que es el que ha decidido incentivar todo esto, hará una aportación que ya la han cuantificado, que para 2022, esta solo puede suponer 22.000 millones de euros. ¿Vale? 22.000 millones de euros. Yo ahora hago una reflexión. Bueno, y todos los años que se estaban soportando, ¿cuánto dinero ha supuesto todos esos años? ¿Cuánto ha supuesto? Porque hay algunas de estas, por ejemplo, que entraron en vigor en 1985, otras entraron en vigor en 2001, otras que sabemos, por ejemplo, las exenciones y bonificaciones del régimen de autónomos, eso de la tarifa plana que pusieron, de que los 2 primeros años se pagaran solo 50 euros y a partir del segundo año ya se pagaba la cuota mínima, cuando menos. Esas bonificaciones, esa es reciente, esa no sé si fue en 2013, en fin. ¿Eso cuánto dinero supone y cuánto dinero ha supuesto año tras año? ¿Cuánto ha supuesto eso año tras año? ¿Quién lo cuantifica?
Por eso se está pidiendo claridad, por eso hay necesidad de claridad. Y esa es una de las cuestiones que vamos a reivindicar el día 16 de octubre allí. Esta reforma, esta propuesta de reforma, la primera fase, como decimos, queda una segunda fase que se va a sustanciar en 2022. Esta reforma recoge algunas de las reivindicaciones que se vienen manteniendo, hace justicia con algunas cuestiones, pero se queda corta, porque tras enumerar esto, no dice nada, este proyecto de ley no dice nada de cómo se va a cuantificar. ¿Cómo se va a cuantificar ese déficit que tiene el Estado con la Seguridad Social? ¿Cómo se va a revertir? ¿Qué mecanismo hay para revertirlo? ¿Qué mecanismo para quitar la supuesta deuda, que me parece que ya va por 50 y tantos mil euros? En teoría, la Seguridad Social tiene recibida de préstamos. ¿Cómo se va a quitar eso? No ha desaparecido, está ahí, es un apunte contable, pero ese apunte contable está ahí. No dice nada, no hay nada previsto. Ya hablamos en una ocasión de que salió el informe del Tribunal de Cuentas que cuantificaba, por eso quería decir, los gastos impropios que se han ido manteniendo históricamente. Un informe del Tribunal de Cuentas, cuando cerró a 31 de diciembre el año 2018, en el 2018 cuantificaba una deuda de la Seguridad Social, una deuda del Estado por no haber hecho esas aportaciones, una deuda del Estado con la Seguridad Social, lo cuantificaba en 103.000 millones de euros. Vale, lo cuantificaba ahí, pero no se ha previsto ningún mecanismo. Lo que pasa es que además se queda corto, se queda cortísimo, porque ese estudio era solo, porque antes la Seguridad Social venía manteniendo gastos sanitarios y todos los complementos a mínimos de las pensiones. Los gastos sanitarios se han estado pagando, aquí sabéis que siempre en la Seguridad Social había una confusión entre Seguridad Social y Sanidad, pero cuando se delimitaron y la sanidad se concedió como transferencia a las comunidades autónomas y como competencia de las comunidades autónomas, lo que no se delimitó fue la forma de financiarla. Bueno, desde 1989, ese estudio recoge desde 1989, que podríamos remontarnos mucho más, pero desde 1989 que por primera vez en los presupuestos generales del Estado se dice que esa cuestión no la tiene que asumir la Seguridad Social, que la tienen que asumir las sanidades en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, pues no se hizo. Eso estuvo pagándose hasta 1998. En 1998 por fin se delimitó esa parte. Pero había otra, la de complementos a mínimos, también desde ese mismo 1989, aunque se pagaba antes. Pero este estudio del Tribunal de Cuentas parte de 1989 porque aparece en los presupuestos generales del Estado que había que delimitar la separación de fuentes. Entonces, desde 1989 hasta 2013 no se liberó a la Seguridad Social de pagar el complemento a mínimo. Y de ahí le sale al Tribunal de Cuentas, de ahí le salen los 103.000 millones. Pero solo de estos dos conceptos, fijaros, todos los que he leído, que en teoría, si esto entra en vigor, se quitarán, todos los que he leído que se quitarán en 2022, que también se han estado pagando en todos estos años y no han sido objeto de ese estudio. Pero es más, a nadie se le escapa que el dinero de 1989 no es lo mismo que el dinero de 2021, ¿no? Entonces esos 103.000 millones habrán tenido que sufrir una capitalización. Por eso hay estudios os sonará mucho, una especie de no sé cómo llamarlo, sociedad, club o algo así, se llama Economía frente a la crisis, que cifra, capitalizando economistas frente a la crisis, que cifra, basándose en esos estudios, en la capitalización, los intereses que hubiera generado, todas esas cuestiones, lo cifra en 600.000 millones. Cifra esa deuda en 600.000 millones,
lo que dice uno, lo que dice el otro, se pide una auditoría que arroje claridad, que a partir de ahora se clarifique, se establezca cuál va a ser el mecanismo para que el Estado resarza a la seguridad social y sobre todo se quita la sensación tramposa de déficit de la seguridad social, porque lo que hay es un superávit grande que sí puede hacer frente, como fondo de reserva, sí puede hacer frente a tensiones de liquidez que puede haber cuando empiece esa generación con la que nos mete miedo del baby boom, cuando empiece una generación un poco más numerosa a jubilarse, que son los nacidos entre 1960, 1978 o 80, cuando empiece a jubilarse esa generación más numerosa, que se calcula que va a pasar entre 2030 y 2040, 2 décadas donde la seguridad social va a tener algunas tensiones. Si se mantiene el ritmo de cotizantes que tenemos ahora, el ritmo de empleo, porque por supuesto, si se aumenta el empleo, todo cambia. Si los empleos mejoran y no son tan precarios y hay más cotizaciones, todo cambia. Pero incluso en las circunstancias actuales puede haber algunas tensiones, pero hay fondos de reserva suficientes. Es una trampa, es una mentira el déficit de la seguridad social. Por eso tiene justificación. Además de otras cosas más, el lunes pasado dijimos, si es verdad, se van a revalorizar con el IPC, pero el compromiso del gobierno, firmado en un acuerdo de gobierno, era que las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizarían para ganar poder adquisitivo. Estamos hablando de todas las pensiones, cuando mínimo mantener el poder adquisitivo. Vale, una medida que consideramos buena, pero le falta que las mínimas y no contributivas no han recogido nada para que recuperen, ganen poder adquisitivo. Si siguen subiendo el 0,9 como han subido ahora, los mismos que el resto, no van a dejar nunca de ser las pensiones de miseria que son en algunos o en muchos de los casos. Entonces, recoge una medida, se queda corta. Esta nos alegramos muchísimo de que por fin se empiecen a delimitar bien los gastos que corresponden a pensiones contributivas que corresponden con las cotizaciones, para que las cotizaciones sean las que sufraguen luego las prestaciones que han generado ese derecho. Las prestaciones que han generado ese derecho las han generado los trabajadores y trabajadoras con su cotización. Eso es lo que tiene que servir para asegurarlo. Pero se queda corta, además se queda corta con una cuestión que no es menor y una cuestión que... No es razonable. Ha venido trabajando para que nos quede una mierda y se la coman ellos. Si quieres hablar ahora te dejamos. Vale, la compañera ahora si quiere hablar le dejamos el micrófono. Bueno, decía y ya termino, hay motivos. El lunes que viene, si queréis, vemos más, porque como la reforma es muy amplia, vemos más. Pero hay motivos para ir a la manifestación. Muchos se preguntarán, oye, si ya están recogiendo lo del IPC, ¿por qué seguimos reclamando? Aquí está, por ejemplo, uno de los motivos. Esa es nuestra opinión. Ahora dejo la palabra para que habléis de lo que queráis, y de esto mismo o de cualquier otra cosa, y lo hablamos y lo debatimos. Recuerda... Buenos días. Yo ahora estoy un poco consternado con el tema del volcán en Canarias. Efectivamente, uno de los coladeros por donde se iban los caudales de las pensiones era precisamente por las catástrofes naturales. Resulta que de las cotizaciones del conjunto de los trabajadores, que ahora les preocupa por el baby boom, de eso se dedicaba una importante cantidad de millones a las catástrofes naturales. Las catástrofes naturales tendrían que estar atendidas por el conjunto de esa gran cooperativa que es el Estado, a la que cada uno debiera de contribuir acorde o proporcionalmente con su ingreso. Y insistiendo fundamentalmente con ese asunto que nos plantean, con la supuesta solidaridad intergeneracional, para que
las pensiones no sufran peligro, pero no se preocupan de los principales ataques que están sufriendo las pensiones. Aparte de lo que se ha dicho, con esa mala gestión o con esa ayuda que el Estado pide para sí mismo, para los presupuestos generales del Estado, hay otras cuestiones que atacan a las pensiones. Y es precisamente la cuestión de por qué en los últimos 30 o 40 años ha pasado que las rentas del trabajo han disminuido mucho en favor de las rentas del capital. Ahí es donde está. Y estas rentas del capital van mejorando, como decíamos hace poco, se ve en los periódicos, que se encuentran a inmigrantes trabajando por una miseria. Claro, si esas rentas del trabajo no se dan de alta y se explotan a ese nivel, efectivamente habrá menos dinero en la hucha de las pensiones porque no se declara. Estamos en una situación de explotación máxima sin regularización burocrática. Hay otra cuestión que es también importante, que fastidia también el futuro de la clase trabajadora, y es que lo que están haciendo, por ejemplo, esos detentadores del poder, como son los bancos, a cada día aparecen las crisis, los expedientes de empleo, que ahora son 90.000, dentro de un poco cada uno de los bancos van subiendo, y eso no se plantea precisamente esa parte de aportaciones que mueren por acciones especulativas, que son efectivamente. Hay otra cuestión importante que de cara al futuro tampoco les preocupa especialmente, y es la sustitución de puestos de trabajo por las máquinas que vienen sustituyendo. Esta sociedad está concebida precisamente en perjuicio de la clase trabajadora. Habrá un momento en que si suben el empleo, sube la presencia de las máquinas, el empleo hecho por personas disminuirá. Y habrá que mantener que la gente no se muera, y habrá que buscar un mecanismo distinto de las cotizaciones. Habrá que buscar una organización administrativa de los bienes para que la gente pueda sobrevivir con independencia de lo que se recuenta cada día o cada año de lo que viene. Entonces es importante precisamente que también se vaya reconociendo que esos inmigrantes sean reconocidos. Pese a las barbaridades que se vienen diciendo por aquí, los inmigrantes vienen a trabajar en los puestos, en los yacimientos de empleo que los naturales no queremos. Y sin embargo, precisamente por eso, y lamentan que los salarios no crezcan. Y al no crecer, pues no tenemos esperanza fundamental de que las pensiones tengan su sustentación. Hay que pensar, quienes piensan de verdad en mantener un régimen de seguridad social, que en el futuro habrá que ir pensando en mecanismos de renta salarial, que es la posibilidad de mantenerse la persona por el hecho de ser persona, de que hay riqueza en la naturaleza para que el conjunto de personas vivamos. Termino mandando la Bueno, vamos a ver. Primero lamento, acompaño en el sentimiento a Antonio por su consternación por el problema de La Palma, ¿no? Sí, de la isla de La Palma. Pero le voy a decir que con ese dinero que el Estado tiene para catástrofes naturales, se ha financiado la red que hay en las Islas Canarias sísmica para, como ha ocurrido en esta ocasión, poder predecir con el tiempo suficiente para tomar medidas esta erupción del volcán. Y además
con tanta exactitud que se han equivocado en 300 metros nada más. Eso vale dinero y eso está ahí. Es decir, no podemos mezclar churras con merinas. El Estado interviene, pero aquí ha intervenido. Y el único problema que ha habido en La Palma, porque no ha habido víctimas ninguna, es la gente que temerariamente se pone a construir en las faldas de un volcán. Como pasa con el Etna, que están los chiringuitos de los turistas y cada vez que el Etna tose, pues se van a tomar por saco todos los chiringuitos. Así de claro. No podemos mezclar la carestía del trabajo con el problema que estamos hablando aquí, que es el robo que se le ha hecho a la seguridad social utilizando un elemento como es la capacidad de dictar leyes. Y en esa capacidad de dictar leyes el gobierno en su día se llevó, y esto está cuantificado, no hace falta ninguna auditoría, perdón, gracias. Se llevó 60.000 millones, que además estamos pagando los intereses nosotros, porque ahora en vez de devolvernos nos presta y una risa. Esto se cuenta en Europa y se reirán hasta morir, ¿no? Entonces, hay una parte que está perfectamente cuantificada y que había que estar ya metiéndole mano, primero anulando esa ley o la parte de esa ley que permitía al Estado meter mano en la seguridad social, que no se ha anulado, aunque en esta ley se especifique que los gastos están, pero no está anulado el momento que el Estado, por la razón que le parezca, el gobierno pueda echar mano de la seguridad social, ¿no? Eso es lo que hay que eliminar. Y segundo, en la ley esta tan maravillosa que nos van a poner ahora, lo que no se prevé y se tenía que prever porque siempre que se hacen estas leyes hay que prever cómo se va a llevar a cabo y sobre todo cómo se va a damnificar a la seguridad social por lo que hasta ahora se viene robando, que es lo que tiene que aclarar esa auditoría. Si realmente son los 600.000 millones que acabas tú de decir, porque eso también en una ley que pretende sanear la seguridad social tiene que contemplar que hay una deuda que no está estimada pero que se tiene que estimar y cómo y en qué plazo y de qué manera se va a ir resarciendo. Y ya está, nada más. Muy bien. Otro compañero o compañera, ¿qué quiera? ¿Alguien más? Bueno, ¿habéis cogido folio para la firma? Sí. Buenos días, compañeros, compañeras. El 16 de octubre, cuando vayamos a Madrid, tenemos que manifestarnos, pero todas las plataformas que vayamos y todas las plataformas de España y reclamar y decirle al gobierno que nosotros somos nosotros los que estamos en la lucha contra el gobierno, porque nosotros todos tenemos que estar unidos y ahora más que nunca tenemos que estar más unidos, porque van a venir momentos muy malos y los vamos a tener ya mismo, y cuanto más unidos estamos, más vamos a estar en la manifestación y más vamos a reclamar y más cosas que hay que reclamar, muchas más cosas. Por eso digo que el 16 de octubre tenemos que estar todos y todas en Madrid, allí a reclamar, allí, que nos vean a todos los lineares, que nos sientan allí, que nos van a oír. Por eso propongo de que todo el que quiera y el que pueda y el que quiera apuntarse, o todavía podemos apuntarnos, ¿vale? Porque gobierne que gobierne,
Las pensiones se defienden. Más fuerte, gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Más fuerte, gobierne que gobierne. Las pensiones se Ahí defienden. está. Bueno, más palabras. Si no... Muy bien. Si no, yo quería decir una cosilla. El otro día me preguntó el compañero Juan Manuel, dice, oye, Ildefonso, están diciendo por ahí que a los pensionistas a final de año nos van a dar una paguilla, no sé qué, no sé cuánto. Por si sirve por aclarar. La prensa, ¿sabéis? La prensa va por delante, pero va por delante, aparte de que hay muchas veces que no se informa bien, y otras veces que sí está bien informado, pero le conviene meter bulos para desinformarnos al resto de las personas. Pero va por delante, los tiempos son muy nerviosos, muy acelerados, y van por delante. Se están refiriendo a que este año la subida de las pensiones fue el 0,9%, pero como siempre, con una cláusula para mantener el poder adquisitivo. Si el índice de precio al consumo a final de año supera ese 0,9%, pues tiene previsto que exista la compensación, se calcula el exceso, la desviación se calcula y en la compensación. De ahí a lo que están hablando de que se está hablando de que nos dan una paguilla. Se supone que sí por una cuestión fundamental. Salió el de agosto y resulta que el índice de precio al consumo interanual va por el 3,3%. Entonces, mucho tiene que bajar el índice de precio al consumo de aquí a final de año para quedar en el 0,9%. Entonces, mucho tendría que bajar. Pero esa es lo que están hablando y a eso es a lo que se habla. Es más, yo he visto, lo habréis visto algunos, yo he visto en prensa y todo. Al final de año se dará una paguilla de 200 euros, la cuantifican y todo, no sé qué. Si hay unas cantidades, hay pensiones que van desde, como estamos hablando, desde los 650 euros a la pensión máxima que supone 2.700 euros. A cada uno le corresponderá el porcentaje y la cantidad que le corresponda, se calcula la desviación y ya está. Esa es la explicación que tiene eso, es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque si no, si el índice de precio al consumo o la carestía de vida o como lo llamamos, la inflación, acabara el año en 3,3 y nos quedáramos y se quedara la pensión con el 0,9%, lo que vamos haciendo es lo que hemos hecho en muchos años cuando nos subían el 0,25%. Vamos pidiendo cada vez más poder adquisitivo y entonces lo que está previsto esto ya viene desde 2018, precisamente cuando empezó el movimiento pensionista a reclamar por esta cuestión. Entonces lo que ha previsto los presupuestos generales del Estado es eso. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, pues el próximo lunes nos vemos, hablaremos de todo lo que queráis y hablaremos de otro aspecto de la reforma de pensiones. Hoy hemos hablado de la auditoría y de la separación de fuentes, el próximo día hablaremos de otro aspecto, del factor de sostenibilidad, podemos hablar de la elevación de la edad de jubilación, de lo que queramos. ¿De acuerdo? Hasta luego, compañeras y compañeros. Ya, no.